Buenos días, queremos daros la bienvenida a todos los que os conectáis con nosotros cada domingo. No podemos saludarnos ni abrazarnos como nos gusta hacer, pero para mí es un gusto poder conectarme los domingos y ver muchas de vuestras caras cuando nos mandáis un saludo o leéis una porción de la palabra y por supuesto ver todo lo que están haciendo nuestros niños. Y así, aunque no estamos juntos, poder sentir que somos iglesia. Como cada último domingo de mes, queremos celebrar y felicitar a todos aquellos que cumplís años o celebráis algún aniversario el próximo mes de mayo. Deseamos que disfrutéis de ese día, aunque sea de forma diferente, así que muchas felicidades y que el Señor os siga bendiciendo. Queremos felicitar de forma especial a una de las personas más mayores de nuestra iglesia, a Raquel Sampere, que cumplió años el domingo pasado. Raquel, muchísimas felicidades, todo nuestro cariño. Un besito. Y ahora vamos a unirnos en este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Os animamos a que participéis desde casa con nosotros. Hola Iglesia, os enviamos un saludo desde Ondara. Os queremos y tenemos muchas ganas de veros. Es verdad, os echamos mucho de menos. Un besito, adiós. Besitos. Nos queremos. Os queremos mucho. Los queremos mucho. Hola a todos, aprovechamos hoy que vamos al culto para dar un abrazo a todos los hermanos aquí en Deña y repartidos por todo el mundo, que sé que se mira ese culto por todos los lugares del mundo. Mandamos un abrazo a todos y os dejamos un consejito para esos días. Un saludo a todos. Un fuerte beso a todos y a todas. Besitos miles desde Suiza. Os queremos. Hola Iglesia, un saludo de parte de los jóvenes de nuestra iglesia. Y queríamos compartir un versículo con vosotros. En 1 de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense, siempre para hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y recordad, somos más iglesia que nunca. Saludo. Iglesia, no os imagináis cuánto os echo de menos. Quería compartir con vosotros unas líneas de mi devocional que dice: en el Edén, la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino una actitud ininterrumpida. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios. Como Él está con nosotros todo el tiempo, no hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. La Biblia dice que Él gobierna sobre todos, está sobre todos y por medio de todos y en todos. Os quiero dar muchísimo ánimo en este tiempo y deciros que estéis gozosos en vuestras casas porque el Señor está con vosotros. ¡Hola! ¡Hola, Iglesia! Hola a nuestros queridísimos y queridísimas hermanos y hermanas. Qué placer poder comunicarnos con vosotros y con vosotras, de verdad.
Como ya veis, aquí estamos, recuperados del todo, o prácticamente, incluso yo, que sabéis que he sido el que más afectado he estado por el tema del coronavirus, pues ya estoy prácticamente bien. Lo cierto es que ha sido un tiempo complicado y difícil. ¿Para qué nos vamos a engañar? Incluso en algunos momentos la cosa se ha puesto bastante dura, pero lo cierto es que el Señor siempre nos ha estado sosteniendo y su misericordia, pues mira, nos ha permitido que sigamos aquí, dando follón, como sabéis que hacemos nosotros, eso es lo nuestro, dar el follón, ¿verdad? Estamos muy agradecidos a Dios, sí, la verdad, pero también estamos muy agradecidos a todos vosotros por vuestro interés y preocupación, por vuestros mensajes de apoyo, por esos mensajes de ánimo, pero sobre todo por vuestras oraciones, porque realmente esas oraciones han sido las que nos han sostenido y las que han obrado el milagro de nuestra recuperación. Ya sabéis lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, y así lo hemos comprobado y constatado. Os queremos un montón y estamos deseando daros un enorme abrazo, un gran achuchón a cada uno y cada una de vosotros y de vosotras. De parte de los 4, naturalmente. Pero de los 4, no sé si sabéis que hay uno que tiene más ganas que ninguno de abrazaros y deciros te quiero y daros besos en los ojos. ¿Adivináis quién es? Os damos una pista. Cuidaros mucho, por favor, y no perdáis el ánimo. Ya sabéis, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 1.000.000 de besos y abrazos. ¡Adiós! Queremos unir nuestras voces para proclamar que tenemos un Dios santo, poderoso, que su gloria llena toda la tierra. Amén. Mis manos levantaré, pues mi gozo y mi fuerza está en Él. Ante Dios yo me postraré, en Él me alegraré. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria
y abierta en mi corazón, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo, conmigo, El Espíritu de Dios está donde está cada uno de sus hijos. Y Él quiere consolarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere liberarnos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En la palabra de Dios encontramos un versículo muy corto, pero que más que nunca en estos momentos cobra una importancia vital en nuestras vidas. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17, y dice: orad sin cesar. En estos días estamos conectados a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Recibimos muchos saludos, informaciones, memes, predicaciones. Sé que hay hermanos que están orando ya a través de grupos de WhatsApp o por videoconferencia. Así que, adelante. Si no lo has hecho todavía, pruébalo porque está siendo de mucha bendición. Necesitamos en estos momentos conectarnos con el Señor, cada día y en cada momento, sin cesar, sin parar. Desde el área de oración queremos animarte
a conectarte con Dios a través de la oración. Que Dios te bendiga. Hola, ya estamos en nuestro tiempo y lo primero que quiero hacer es agradeceros todo lo que nos habéis enviado de la semana pasada, que ha sido, bueno, me he quedado sorprendidísima. ¿Queréis echar un vistazo? ¿A que os han gustado? Bueno, realmente son espectaculares, pero escucha, ¡ay! Creo que hay un problema. Me parece que me estáis oyendo, pero no me estáis viendo. ¿Qué puede pasar? A ver, vamos a contar hasta 3 y daré una palmada, a ver si se soluciona el problema. 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡Solucionado! Ahora sí que me podéis ver. Antes me estabais escuchando, pero no me estabais viendo. Bueno, pues os quería explicar que el tema de hoy va a ser muy especial porque vamos a pensar en la época de Jesús. ¡Fantástico! Ahora creo que sí que me podéis ver y me podéis oír. ¿Pensabais que estaba estropeada la tele? No, no, no. Resulta que era un experimento para comprobar de que a veces, aunque tengamos ojos, no vemos, y aunque tenemos oídos, no escuchamos. Mirad, Jesús, en la época que él estuvo aquí, tuvo algunos problemas con algunas personas. Aunque estas personas eran religiosas e incluso maestros, ¿sabéis qué? Ellos tenían ojos para ver y oídos para oír, pero no utilizaban ni los oídos para oír lo que Jesús les decía, ni los ojos para ver todo lo que Jesús hacía. Jesús les decía que tratara a las demás personas con mucho amor y con mucha misericordia. Ellos eso no lo escuchaban. Solo pensaban en las cosas malas que hacían esas personas. También Jesús les enseñaba cómo tenían que acercarse a los demás, cómo tenían que tratarse, cómo ayudarles en sus necesidades, pero ellos eso tampoco lo veían. A veces nos pasa a nosotros también, que tenemos oídos y no estamos escuchando lo que nos están diciendo. No, a veces dicen, pero no me oyes lo que te digo, y es porque no estamos escuchando realmente. O no estamos viendo lo que tenemos que ver. ¿Que no me ves? Entonces, para que esto no nos pase, vamos a estar muy atentos siempre a las cosas que Jesús nos está diciendo a nuestro corazón. Mirad, os voy a dejar una canción que habla sobre que Jesús nos ilumina, gracias a todo lo que Él hizo por nosotros. Podéis bailar y podéis saltar. Espero que os guste. Dios me ama, me llama por mi nombre, Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él, me da su perdón, Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado, un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva
¿Os ha gustado, a que sí? Pues mirad, hoy la propuesta tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, sobre que a veces tenemos muchas cosas alrededor y no las vemos. Pues mirad, a veces tenemos juguetes por todos los sitios, muchos juguetes, y estamos aburridos y no sabemos qué hacer y no los vemos. Pero ¿sabéis por qué? Os digo un secreto. Porque el mejor juguete, el mejor juego que tenéis está dentro de vosotros. Tenéis que saber sacarlo, emocionaros, porque hay juguetes y juegos aquí dentro que seguro que no están ni inventados. Pues mirad, durante el culto vais a estar pensando en algunos juegos o algunos juguetes, más que pensando, inventando, ¿vale? Los papás os van a dejar 3 cositas contadas que van a ser muy simples, que igual puede ser una tela, como puede ser un palo, algunas piedras, cosas muy sencillitas, pero vosotros vais a inventar algún juego para que a la tarde podáis jugar con los papás, ¿de acuerdo? Vais a sacar todo lo que tenéis dentro y veréis cómo os vais a emocionar y os vais a divertir muchísimo haciendo esta actividad de juego por la tarde. Y vosotros, papás, recordad, podéis jugar porque es un juego libre, no acompañar. Recordad cuando erais muy pequeños y vosotros jugabais y os emocionabais con todos los juegos que podéis hacer libremente. Un abrazo virtual para todos. El primer caso de COVID en el hospital de Denia lo tuvimos aproximadamente a principios del mes de marzo, de una persona joven, residente de Denia, pero extranjero, y tuvo que ingresar en la UCI. Unos días después ya hubo más contagios y entre ellos pues personal facultativo del hospital. Pues mi día a día de doctora ahora es un poco más complicado porque tenemos que ir con mascarilla, con guantes, hacer lavado frecuente de manos. Nuestros pacientes, afortunadamente y gracias a Dios, pues la verdad es que son pacientes crónicos y están todos sanos. Quiero decir que no se ha infectado ninguno por COVID, pero sí que es verdad que tienen que tomar las medidas adecuadas, venir con mascarilla, no juntarse unos a otros, no tocarse. Nosotros como compañeros, pues la verdad es que no podemos tener contacto, cada uno está encerrado en su despacho. No podemos tocarnos tampoco y la verdad es que está siendo un poco complicado porque estábamos muy acostumbrados a estar juntos, a tocarnos, a reunirnos, pero bueno, al menos sí que gracias a Dios estamos todos bien y día a día. Respecto al ánimo del personal sanitario, pues al principio de la pandemia fue un poco peor porque desconocíamos un poco pues la evolución, el número de pacientes que podían venir, nos faltaba también material, el hospital realmente no estaba preparado como pienso yo que debía estar y la gente pues estaba muy agotada. Pero actualmente disponemos de todos los medios, sí que es verdad que partimos ya de un tiempo desde principios de marzo y psicológicamente estamos bastante cansados y agobiados ya, pero bueno, lo peor de esta enfermedad pues sobre todo la soledad, porque las personas que están ingresadas en el hospital, por el motivo que sea, por la enfermedad que sea, no pueden estar acompañadas. Y lo mejor, por decir algo así, de la enfermedad, pues que nos hemos dado cuenta todos, sanitarios, personal no sanitario, de la importancia del contacto físico. Respecto a la conciencia de la gravedad de este virus, pues a día de hoy creo que somos un poco más conscientes de la gravedad en base a lo que hemos oído, ¿no? Y que afecta y que puede afectar tanto a mayores como a gente joven. En nuestra UCI, en el hospital de Denia, hemos tenido pacientes sobre todo jóvenes y muy graves. Entonces, ahora yo creo que ya somos más conscientes, pero inicialmente que nos decían que se podía comparar al virus de la gripe, nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Y las personas han tomado y han ido tomando medidas, dándose cuenta de que esto era mucho más grave que el virus de la gripe. Para poder saber realmente si la información que nos llega es fiable, lo que debemos ver
es el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad. Nosotros a nivel de hospital nos guiamos en base a lo que nos dice el Ministerio de Sanidad. No podemos leer los cientos de WhatsApps que nos envían de cualquier red o incluso de los periódicos. Muchas veces los periódicos nos engañan en cierta manera y no dicen realmente la información adecuada. Entonces yo creo que está el Instituto Epidemiológico también. Hay que ver realmente y confirmar la información que nos llega de los boletines oficiales del Estado. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a toda la Iglesia que nos habéis estado apoyando en vuestras oraciones. Gracias porque la verdad es que notamos esa presencia del Señor que está cada día con nosotros, nos protege, nos guarda y por favor no dejéis de apoyarnos en vuestras oraciones, con vuestros ánimos, con vuestros WhatsApps, aunque a veces a lo mejor no podemos contestarnos, pero muchas gracias porque se nota vuestro apoyo y sobre todo doy gracias a Dios por su amor, su apoyo, su fidelidad y que ánimo a todos porque esto se terminará y estoy segura que el Señor quiere mostrarnos algo a su Iglesia. Saludos y bendiciones. Hola, soy Silvia Villares. Sí, efectivamente, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de interactuar, se va a ver afectada por un tiempo. Tengamos presente que pasar de la inseguridad y del miedo que ha generado este virus, esta crisis sanitaria y este confinamiento, pues va a hacer que tengamos que pasar ahora por un periodo de transición. Poco a poco iremos volviendo a la calle, volveremos a ver a nuestros amigos y a nuestros familiares, pero todavía estará sobre nosotros el temor y la inseguridad de que el virus sigue por ahí y de alguna forma esto va a condicionarnos. Conforme vaya pasando el tiempo y aparezca una vacuna, estaremos más seguros y más confiados. Y sí, volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos. Yo tengo esa confianza que todo pasará. Simplemente necesitamos tener esa prudencia y esperar un poco a que de manera progresiva vayan llegando esos tiempos para volver a lo que cada uno de nosotros éramos en relación con los demás. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que has hecho en Capernaum, hazlo también en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Nos acercamos en este momento a la palabra de Dios y poder reflexionar en ella, porque seguro que el Señor tiene algo importante que decirnos en esta mañana. Hemos escuchado un texto de la palabra en el que
Jesús mostraba el por qué había venido y cuál era el verdadero propósito por el cual se había hecho hombre y estaba entre nosotros. Como sabéis, Jesús durante muchos años se dedicó a su profesión de carpintero, pero cuando transcurrieron aquellos años empezó su verdadero ministerio, y un ministerio que se centraba en dos ejes: la enseñanza y la sanidad. Como maestro, Jesús reclutó a un número de discípulos para que le siguieran a todas partes y pudieran aprender las grandes enseñanzas que tenía para sus vidas, porque ellos después tenían que transmitir estas mismas enseñanzas al resto de la humanidad. Pero también como Hijo de Dios, Jesús realizó muchos milagros. Milagros que principalmente se centraban en la sanidad de enfermedades muy duras en aquella época. De todas ellas quisiera centrarme en tres: la ceguera, la sordera y la lepra. Y quisiera acercarme sobre todo buscando en estas tres enfermedades esa enseñanza espiritual que también Jesús trató de trasladar. Tomo dos ejemplos de sanidades que Jesús hizo en relación a las primeras dos enfermedades, la ceguera y la sordera. El primer texto, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, a partir del versículo 27, dice así: Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, y él les preguntó: «¿Creéis que puedo sanaros?». «Sí, Señor», le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: «Que se haga con vosotros conforme a vuestra fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: «Aseguraos de que nadie se entere de esto». Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. El otro texto lo encontramos en el Evangelio de Marcos y dice así: «Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. En estos dos textos bíblicos encontramos un denominador común, muchos elementos en común. En ambos relatos se nos muestra de una manera un tanto tácita lo duro que era para aquella época padecer una enfermedad. En primer lugar, porque cualquier enfermedad en aquella época era mirada como una maldición, como consecuencia de algún pecado que bien o las personas que padecían aquellas enfermedades o bien sus padres habían realizado. Algo que Jesús tuvo que corregir en cierto momento, ¿verdad? Cuando le llevaron un ciego delante de él y le preguntaron antes que nada quién había pecado, si él o sus padres. Y Jesús les tuvo que corregir de aquel error. Pero como digo, estaba asociada la enfermedad con el pecado. Por lo tanto, ya estaban mal mirados cualquier persona que padeciera alguna enfermedad, porque era consecuencia del pecado. También encontramos como elemento común en estos dos relatos la fe. En una, la fe de aquellos dos ciegos que ya gritaban: Jesús, hijo de David. Ya reconocían en él a alguien muy especial, a alguien que podía verdaderamente darles la sanidad. Cuando Jesús les preguntó si así era, si creían en eso, ellos dijeron que sí. Y también cuando llevaron a aquellos amigos al sordo delante de Jesús, lo hicieron convencidos de que Jesús tenía el poder para sanarles de aquella enfermedad. Luego, el elemento de la fe también es un elemento importante a tener en cuenta en estos dos relatos. Pero también la motivación de Jesús. Lo que Jesús le motivaba a realizar aquellos milagros no era el darse a conocer, no era la publicidad, era la compasión, era la misericordia, porque sabía lo mal que lo pasaban las personas que padecían aquellas enfermedades. Y el último elemento común era
la respuesta de aquellos hombres que experimentaban la sanidad. Indudablemente para ellos era muy difícil guardar silencio. Para ellos era muy difícil no salir como salieron en estampida y con un gozo terrible, tremendo, dando a conocer lo que Jesús había hecho en ellos. Así que no podían hacerles caso a Jesús y divulgaron abiertamente quién había hecho aquel milagro en sus vidas. Mirad, estas dos enfermedades nos muestran lo duro que es vivir o transitar cualquiera de ellas. Si pensamos en la ceguera, no sé si alguno de vosotros ha hecho el experimento de ponerse una venda durante un día, un solo día, en sus ojos y no ver absolutamente nada. Es terrible, es terrible. Si no, tratad de hacerlo, aunque sea durante mediodía. Os daréis cuenta lo duro y difícil que es tener una enfermedad como la ceguera. Pero si hablamos de la sordera, no estamos hablando de una enfermedad menor, aunque se le haya prestado menos atención. He conocido personas que han padecido la sordera desde su infancia y esto les ha llevado a un aislamiento brutal en sus vidas. El no percibir ningún sonido externo les ha condicionado la comunicación de tal manera que han desarrollado un mundo muy introspectivo, muy centrado en ellos mismos, pero aislado de las personas que les rodeaban. Sin duda, estas dos enfermedades de alguna manera condicionan muchísimo el ámbito de la comunicación y por tanto también el ámbito de la relación. Pero si estas enfermedades son duras, quiero que pensemos en algo que Jesús trataba de transmitir, que efectivamente eran enfermedades duras, pero para Jesús era mucho peor la ceguera y la sordera espiritual. Y a su alrededor Jesús tenía personas ciegas y sordas ante lo que Dios quería para ellos. Jesús principalmente tuvo problemas con aquellos religiosos, con aquellos fariseos, con aquellos escribas, hombres que estaban llamados a enseñar la verdad de Dios y sin embargo ellos mismos eran ciegos y sordos a la verdad de Dios. No importaba que durante largos periodos, sobre todo de su infancia, estuvieron estudiando y meditando y aprendiéndose de memoria la palabra de Dios, eran ciegos y no entendían absolutamente nada, porque aquellas leyes que ellos habían desarrollado a lo largo de los años había puesto sobre ellos una venda que les impedía ver realmente como Dios quería que vieran las cosas. Por eso no podían ver la necesidad de las personas que estaban a su alrededor, por eso no podían empatizar con ellas, por eso no podían tener misericordia, porque la manera en la cual ellos habían aprendido la palabra de Dios les había hecho inmunes a la visión que Dios quería darle en relación a las personas que les rodeaban. Y por otro lado, les había hecho sordos y no podían ver, no podían escuchar las necesidades, ni tampoco podían escuchar lo que Dios quería para sus propias vidas. Por eso, porque eran ciegos y eran sordos, tampoco pudieron escuchar las palabras que Jesús trataba de transmitirles para que aprendieran el verdadero significado de la palabra de Dios. Jesús en un momento dado les tuvo que decir: ¿por qué no entendéis mi mensaje? ¿Por qué no queréis escuchar mi palabra? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero vosotros no queréis escuchar porque no sois de Dios. Por más que, como digo, desde niños habían estado investigando en la palabra de Dios, eran incapaces de escuchar con verdadera atención la palabra de Dios. Mirad, puede haber peor ceguera y sordera que aquella que impide al ser humano acercarse y percibir y entender lo que Dios tiene para su vida. Esta sordera, esta ceguera, alcanza hasta nuestros días.
La ceguera y la sordera espiritual es algo que está muy generalizado en nuestros días. Pero yo pienso, ¿cuáles son las causas que hacen que las personas no quieran oír ni ver nada de lo que Dios tiene para ellos? Y se me ocurren unas cuantas respuestas o unas cuantas causas. Mirad, hay personas que no quieren saber nada acerca de Dios porque confunden a Dios con religiosidad. Y hay muchas personas que están hartas de religiosidad. Es más, asocian la religiosidad con la hipocresía, con la mentira, con la falsedad. Por lo tanto, todo aquello que les huele a religioso es algo que es falso. Y por eso, en esa confusión que tienen entre la religiosidad y lo que significa tener una relación con Dios, en esa confusión descartan a Dios. Y no quieren saber nada acerca de lo que Dios tiene para ellos. En otros casos, no es la religiosidad, tal vez sea una dura prueba que han pasado en la vida, una pérdida que les ha traumatizado o una enfermedad que les ha condicionado gravemente. Y cuando han buscado algún culpable de la pérdida de ese ser querido, de la enfermedad que han padecido, sin duda se han focalizado en Dios y le han hecho responsable de todo ello, con lo cual tampoco esto les permite acercarse a Dios sin prejuicio y poder escuchar y percibir lo que tiene para ellos. También podemos hablar de las corrientes filosóficas de nuestra época o del gran secularismo o secularización que hay en nuestra sociedad, y que todo ello también hace que a Dios se le aparte y se le descarte. Sin duda alguna, el origen de esta ceguera espiritual o de esta sordera espiritual puede ser distinto, pero sin duda alguna el resultado es el mismo, alejamiento de Dios. Pero hay una tercera enfermedad, como os decía al principio, la lepra. Y la he reservado para el final porque es la que quizá guarda más paralelismo con lo que estamos sufriendo en nuestros días, este coronavirus, que sin duda alguna nos ha hecho que nos aislemos los unos de los otros. Mirad, la lepra ha sido una de esas enfermedades, si no la que más se ha extendido a lo largo de la historia. Los primeros registros se prolongan o se remontan a hace más de 4.000 años en la historia. Por lo tanto, es una enfermedad que lleva muchos siglos entre nosotros y todavía en nuestros días persiste. A pesar de que en España ya apenas vemos esta enfermedad, tan solo en el año 2017 se contabilizaron solo 8 nuevos casos de lepra. Alrededor del mundo, en todo el mundo, se pueden contabilizar algo más de 200.000 hombres y mujeres que padecen esta enfermedad. Pero no es una enfermedad que en nuestros días nos preocupe. ¿Y sabéis por qué? Porque a finales, o mejor dicho, a principios del siglo XX, los avances científicos hicieron encontrar lo que causaba, lo que originaba aquella enfermedad, y también se desmontaron muchos mitos. En la época de Jesús y hasta el siglo XX se consideró que era una enfermedad estigmatizante porque era altamente contagiosa. De hecho, en la época de Jesús, como sabemos, los que padecían la lepra no podían acercarse a las ciudades y tenían que hacer sonar unos elementos para advertir de su presencia. Y habían unas leyes que los judíos habían desarrollado en las cuales un leproso no podía acercarse a menos de 2 metros a cualquier persona que no padeciera la enfermedad, y si hacía viento a menos de 15 metros. Luego era una enfermedad que causaba mucho terror porque pensaban que su contagio era altísimo. Hoy día sabemos que no es así. De hecho, en los 100 años o más de 100 años de vida que tiene el sanatorio de Fontilles, que como sabemos era un lugar durante muchos años se ha ido abordando esta enfermedad, no se produjo en 100 años un solo contagio. Cuando ya se saben las causas, cuando ya se sabe cómo uno protegerse de lo que transmite esta enfermedad, no hay problema, no hay peligro. Sabemos que el coronavirus sí es altamente contagioso. Y tenemos que tomar estas medidas de precaución que constantemente nos insisten en ellas. Pero cuando pensamos en la lepra,
hemos de mirar también esa enseñanza espiritual que Jesús también tenía en torno a esta enfermedad. Cuando Jesús quiso sanar a un leproso, lo primero que hizo fue tocarle. Y nos podemos imaginar lo que supuso para aquel leproso que alguien lo tocara. Hoy que nosotros extrañamos los abrazos, que extrañamos los besos, ese contacto físico que nos hace sentirnos cerca los unos de los otros. Imaginaos lo que pudo ser para un leproso. Mirad, cuando pienso en la lepra, pienso en el aislamiento y pienso de qué manera esa enfermedad hizo que las personas lo padecieran desde el aislamiento. Pensemos simplemente en este sanatorio que tenemos tan cerca, en el de Fontilles. En su época, en la sociedad, los habitantes de la ciudad pidieron que se levantara un gran muro que les aislara de aquellos leprosos, porque podían o creían que podían contagiarles aquella enfermedad. No era así, pero el miedo, el temor, el prejuicio hizo que levantaran un gran muro. Y creo que hoy día seguimos levantando muros de prejuicios y de miedo hacia las personas que queremos ver lejos de nosotros. A veces ese miedo o ese prejuicio ante la persona que es diferente a nosotros, que piensa de manera diferente, que ve las cosas de manera diferente, que tiene otra línea política, que en definitiva no es como nos gustaría que a nosotros que fuera, y la apartamos. Otras veces el miedo al extranjero, aquellos que tenemos miedo que nos quiten el trabajo. Estos días escuchaba o saltó la noticia de un senegalés llamado Sully, y que él vino en patera buscando un futuro mejor y que de alguna manera trató de abrirse camino en esta sociedad. Y sabéis, esta persona hoy día que se dedica a ser conductor se ofreció de voluntario para llevar a enfermos de coronavirus hasta EIFEMA para ser tratados. Él mismo ha contraído la enfermedad. Otras veces no ha sido el miedo, otras veces tal vez es el egoísmo, pero cualquier elemento puede levantar un muro entre nosotros y las personas que pensamos no nos pueden aportar algo bueno. Algo así nos ha sucedido con las personas mayores. Llegó un momento en el que en nuestra sociedad a las personas mayores era como que las veíamos como un estorbo. No podían producir, no podían aportar y mejor recluirlas en un espacio aislados y que no estorbaran. Sin duda alguna, creo que también como sociedad hemos de pedir perdón a nuestros mayores. Como digo, a través de la enfermedad de la lepra podemos aprender una enseñanza espiritual que el Señor tiene para nosotros. Prestemos atención a lo que Dios quiere mostrarnos a través de estas 3 enfermedades como símbolo de las enfermedades del alma, para que podamos ver lo que Dios quiere que veamos, para que podamos escuchar lo que Dios quiere que escuchemos, para que podamos quitar todas las barreras que muchas veces hemos levantado y que nos distancian de las personas que debieran de estar mucho más cerca de nosotros. Deseo que el Señor te hable en esta mañana y que el Señor cambie nuestra manera de pensar y sobre todo cambie la manera de pensar de aquellas personas que hoy por hoy se niegan a buscar a Dios porque confunden a Dios con religiosidad o ven en Él el culpable de todos los males de esta tierra. Que el Señor les permita entender y ver que esto no es así y que el Señor nos haga ser hombres y mujeres que tratemos de transmitir la luz del Evangelio para que alumbre la vida de aquellas personas que nos rodean. Que Él nos bendiga. Amén.
preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Cerramos nuestra celebración en esta mañana de una manera especial, con un vídeo que es un gran homenaje a nuestros mayores, a los que tantos les debemos. Que el Señor os bendiga y nos vemos el próximo domingo. Juguetes de hojalata, una peonza y saltar a la comba, los brazos en cruz contra la pared, tiza para la rayuela, dejar el colegio para ayudar en casa, tabla de lavar, mondas de patata y café de olla, criar a los hermanos, sopa de ajo y barcos de pan, palito de regaliz en la boca, ropita tendida en el balcón, puchero, magdalenas con piñones y torrijas, aceitunas gordales, bailar agarraditos, patio con macetas, caramelito de menta en el bolsillo, madrugones y la fábrica, el nodo en la radio, leche, miel y coñac para el resfriado, pan con aceite, coser para la calle, trabajito hasta romperse el lomo, brasero en la noche fría, televisión en blanco y negro, alacena y chocolate, manojitos de claveles. Hoy va a llover, me duelen los huesos, olor a jabón y a agua de colonia. Hay que ver cuánto has crecido, salir a por los mandados, sacarina en el cafelito, sorpresa a los nietos al salir del cole, monedero de tela, las llaves colgaditas en el cinturón, el duro para que fueras a por chucherías, el ratito de ver los toros, la tarde en el banco mirando al viento, mantita en el regazo en el hogar del anciano, dominó y tiempo. Que no, abuela, que el corazón no es analfabeto. Esperaban hacer con sus nietos lo que el trabajo no les dejó hacer con sus hijos. Abuelas y abuelos que han muerto solos en la cama de un hospital o en el cuarto de una residencia con sus manos llenas de raíces extendidas buscando la despedida. Los de la generación del sacrificio, como no, han muerto sacrificándose. Perdón, pero a veces la vida aprieta y como esta enfermedad se ahoga. Gracias por tanto, desde hace tanto, dando tanto sin obtener nada. A ver. Abuela. ¿Qué, hijo? Que soy tu nieto, el pequeño. ¡Ay, Helio! Sí, solo te llamo para decirte que te quiero. ¿No más que eso me dices? ¿Eso te parece poco? Bastante, bastante. Ay, madre, yo te quiero bastante también mucho. Me acuerdo muchas veces de ti. ¿Cómo estás, hijo? Yo muy bien, ¿y tú?
Buenos días, de momento.